Hi, Esther. Hi, Oliver. How are we doing? All good, and you? Yeah, cool. Thanks. Any last minute issues? No. No? Mhm. Good. Okay, so should I make a host now? Okay, let's Go pause for it. the recording first. Okay. Estimados, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este webinar a medida que la gente sigue ingresando a la presentación. Mi nombre es Alejandra Costa. Hoy vamos a estar haciéndoles un webinar, una presentación respecto a un proyecto que está iniciando en la región, un proyecto que tiene que ver con la sensibilización de los estándares de la agenda de las sustancias químicas de OCDE en los países de Latinoamérica. Para eso contamos con la presencia del equipo de UNITAR, con consultores que han sido contratados, que han tenido previa experiencia también en la OCDE. Estamos esperando también que se sume una persona de la OCDE, pero bueno, vamos a dar mientras tanto inicio al encuentro. Desde ya, muchas gracias por estar presentes.
Les vamos a solicitar también que a medida que tengan consultas, las vayan por favor compartiendo en el chat, de manera tal de que los distintos oradores las puedan ir respondiendo a medida que van surgiendo. Y como esto se trata de un proyecto que justamente tiene como finalidad atender a la región, o sea, ser de utilidad para la región, si tienen también recomendaciones, comentarios, si van escuchando lo que vamos haciendo y piensan que hay actividades que podrían sumar, mismo ustedes les parecería que tendrían algo para aportar y querrían formar parte del proyecto, también les pedimos que nos lo vayan informando a través del chat. Sin más de mi parte, al menos por ahora, le doy paso a Oliver Wooten de Unitar para que comience con la presentación. Muchas gracias. Hola y gracias, Alejandra. Bienvenidos a todos y todas. Y bueno, es está muy bien para nosotros de iniciar este proyecto, de tener un webinar con ustedes. Este es un proyecto sin precedentes para nosotros. Combina los productos químicos y los desechos, el comercio y los estándares de la OCDE. Y queremos socializar este proyecto tanto posible, y los productos no solamente para los países que quieren acceder a la OCDE, pero también a los países de la región que quieren entender más de los estándares y alinear a los estándares de la OCDE. Como Alejandra ya ha dicho, mi nombre es Oliver, soy de Unitar, y un poco de la historia de Unitar y el perspectivo de Unitar. Y Alejandra, la pantalla. Gracias. Unitar es una agencia de la ONU. Está enfocado en la capacitación de muchos temas, y tenemos unas divisiones enfocadas en los objetivos, ¿cómo se dice? Los SDGs de la ONU. Y tenemos programas para la paz, para la diplomacia y también el comercio y los productos químicos. Yo trabajo para el programa de productos químicos y los desechos, y hemos hecho muchas actividades en el pasado. Pueden ver unas actividades, unos guías, actividades nacionales, y trabajamos en los acuerdos internacionales también. Y tenemos un programa con otras agencias de la ONU, el IOMC, y entre este programa podemos trabajar conjuntamente con la OCDE, y por eso trabajamos en este proyecto. Sí, Alejandro. También tenemos la división para la prosperidad y el comercio y la finanza. También este programa tiene muchas actividades, y pueden ver estas actividades en esta pantalla. Para nosotros es la primera vez que trabajamos conjuntamente con esta división. Normalmente yo trabajo con los productos químicos muy enfocados, pero esta vez hemos intentado desarrollar un programa, un proyecto que combine los químicos y el comercio. Y entonces hoy presentamos este nuevo proyecto. ¿Sí? Y gracias.
y yo paso a Alejandra para la próxima pantalla. Muy bien, muchas gracias. La persona de OCDE que nos iba a presentar esta sección está con un inconveniente y no ha podido sumarse aún, así que le voy a pedir a Rafael. Rafael es un experto que ha trabajado muchos años en la OCDE, muchos de la región lo deben conocer, dado que ha participado en muchas misiones a la región, y actualmente está trabajando como consultor en este proyecto. Así que, Rafael, si nos das una mano, presentando esta sección, lo va a estar haciendo en inglés. Si tienen alguna duda, por favor me lo comunican o nos lo comunican y le vamos dando soporte en español. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Rafael, voy a hablar un poco en español, pero un poco más tarde. Thank you so much for everybody for attending this webinar. As I was working for OECD for a while, I will try to a little bit fill up my colleague who unfortunately is not able to attend at the moment. So as I guess that some of you are aware, Organization for Economic Cooperation and Development of the seat in Paris, but also with the offices in other places around the world. One is also in Latin America, in Mexico, is an organization, international organization, which where governments work together to find solutions, to find the problems of the world, and to develop global standards, share experience, and basically with the motto of the organization, to promote better policies for better lives. It currently has 37 members, if I haven't missed something, and or 38 to be honest, because it's a little bit has changed recently. But in principle, it is over regional organization. There are members from South America, from North America, from Europe, from Asia, and from Australia. Next slide, please. What is the way the OECD is working? Well, the OECD is working by expert groups, the committees in particular, but also there are hundreds of expert groups which are working together. And they are trying to stimulate dialogue, to share expertise, to learn from each other in kind of a peer learning, how to best approach the situation, the challenges of the world, and how to address social, economic, and environmental issues. And there is a number of values, added value that OECD can give. The OECD also regularly reviews standards to ensure that they fit for purpose and that they are up to date and relevant. And as you can see, there is a huge number of reports annually published by the OECD. There is a huge number of information that is put by the OECD on the internet. There are several committees, over 300 committees and working groups, and a huge number of international standards that has been adopted over recent 60 years. OECD has recently celebrated its anniversary, and these standards are in a huge number of areas. As the name suggests, there is of course a lot of work in the area of economy, but as I will provide you some details later, there is a huge number of the legal instruments in the area of chemicals as well. Next slide, please. Now, a few words about one thing that has become more visible in the recent decades. It's you may notice now when you look at the OECD web pages and you look information for any of the OECD legal instrument, you may see a list of countries which are adherents to instruments. It means that they are doing their efforts to implement the provisions of these instruments. And as you will see it in the list, the list is not only limited to OECD members. Over recent decades, more and more countries around the world are expressing interest to adhere and to basically share the principles of their instruments with the OECD members.
And OECD is encouraging non-members to adhere to the OECD standards. How OECD standards are developed? They are developed by expert committees through evidence-based process that is trying to see the best practice and policies around the world, and building on that, and with interactions with various stakeholders from industry, from civil society, from workers, they are trying to develop an instrument. They are trying to do so to try to make a level playing field in the world, and also to increase the cooperation, but also to increase shared efforts and cooperations, which essentially, as I will give you an example later on, can lead to the savings, not only among the governments, but also savings among the industry, but also it can ensure and enhance the policies around the world. OECD has developed over 450 legal instruments, with half of them now in force. And 21 are chemicals. I will talk a bit more about it later. And they have a truly global reach. And in the area, for the example, here is the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for tax purposes. It has over 160 members, including almost 90 from developing countries who are working together to implement tax transparency standards. Based on these standards and evidence-based analysis, the OECD is supporting individual countries in their policy reforms. There are a number of reviews, which are country reviews, which are trying to suggest some recommendations how countries' efforts can be enhanced, can be improved, taking into account the best practice from around the organization. And adhering to a standard is showing that the country, for instance, a non-member, interested in a specific area of the work of the OECD, shows a political will to implement the standard for the benefit of their citizens. And I will later on mention also a little bit about a compendium of OECD legal instruments, which is the place on the internet where you can find the information about all the instruments and about all the adherence to the instruments. Next slide, please. Accession to OECD. So being a part of the OECD is considered as an opportunity by many countries. There are 2 points here that suggest the main benefits of the accession process. The first one is that it can be very useful as a kind of a catalyst for reforming. It helps the countries to identify areas for improvement, but also it's something that is very easy to track and very easy to see, and also to convey to the policymakers that it can bring a very important reputational benefits and investor confidence. OECD membership is a clear recognition that the country has in place global standards, and also is a strong sign for the community, international community, that its policies are following the best practice. And as you see, there are already 4 countries from the LATAM region, which are currently members of the OECD. It's Chile, Colombia, Costa Rica, and Mexico. And 3 countries have, to my knowledge so far, has expressed their interest to also be a member of the OECD, which is Argentina, Brazil, and Peru. Next slide, please. And a few words about the main goals of basically legal instruments, but also the OECD work on chemicals. First is to assist countries in efforts to protect human health and the environment through improving chemical safety. Number 2, it's to make chemical controls policies more transparent, efficient, but also, very importantly, to save resources for all interested stakeholders, including government and industry. And number 3, the goal is to prevent unnecessary distortions in trade of chemicals and chemical products. Next slide, please. I will stop now and I will come back a little bit later with some more details. Thank you. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a adentrarnos en el proyecto específicamente.
Y acá es donde ya pasamos de esta instancia de hablar de un poco el background, ¿no? De quiénes son las organizaciones que van a estar involucradas en este proyecto, y nos adentramos en describir concretamente cuáles van a ser las actividades y los objetivos de esta actividad. Este proyecto es un proyecto que tiene por objetivo combinar aspectos tanto económicos, sociales y ambientales en lo que es la dimensión de los químicos. Esto, como les comentábamos al principio, es un proyecto muy novedoso en términos de que combina algunos de estos factores de manera que no se ha hecho previamente, ¿no? O sea, ver los químicos desde la mirada del resguardo del ambiente, por supuesto, pero también desde el impacto que tienen en el comercio. Los químicos, como bien saben, por supuesto están en todos los productos que utilizamos todos los días, y el comercio básicamente es lo que soporta o lo que permite que haya un desarrollo económico. Justamente mirando estas características es que UNITAR junto con con OECD, ambos siendo miembros de la IOMC, decidieron avanzar en desarrollar esta actividad en Latinoamérica. Básicamente, desde lo que es OECD, esto se está implementando con UNITAR, concretamente la División para la Prosperidad y el Planeta de UNITAR, y vamos a adentrarnos específicamente en estas relaciones, en estos vínculos que existen entre los químicos y el comercio, también teniendo en cuenta un poco las consecuencias de la pandemia, ¿no? Un poco de background. Como les decía previamente, los químicos como son esenciales para la vida moderna, básicamente, es indispensable de esa manera, entonces, que tengamos un manejo adecuado, tanto de los químicos como de los residuos peligrosos. Esto es un prerequisito para el desarrollo sustentable. Y lo que hemos identificado es que generalmente hay una falta de conocimiento sobre los riesgos que tienen los químicos, ¿no? En términos de cómo utilizarlos, cómo disponerlos adecuadamente, y entendemos que si nosotros generamos mayor conciencia, mayor conocimiento de los riesgos que los químicos tienen implícitos, es posible entonces reducirlos, mitigarlos o incluso quizás hasta eliminarlos. El comercio, como les hemos dicho, es un aspecto clave de la transformación económica, de la erradicación de la pobreza, y la Agenda 2030 toma o considera ya al comercio como este motor del desarrollo. Hay muchos factores que de alguna manera afectan a la vida diaria, digamos, a la gente, en términos de pobreza, que tienen que ver con, que pueden ser solventados o que pueden ser de alguna manera mitigados, si se ponen en marcha políticas que sean coherentes, políticas que sean inteligentes de alguna manera, que tengan en cuenta el beneficio del comercio, desde ya resguardando, por supuesto, el ambiente y la salud. Todo esto surge de un documento que desarrolló la Swedish International Development Cooperation Agency, la SIDA. Básicamente lo que hemos visto es que justamente a partir de la pandemia, de la pandemia de COVID-19, lo que son los negocios, los líderes empezaron a solicitar cada vez más tener esta recuperación del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces este proyecto se ancla de alguna manera en estas características, ¿no? En buscar un beneficio para el ambiente, pero también en considerar la prosperidad, ¿no? También considerar el desarrollo económico. ¿Qué desafíos hemos encontrado? Bueno, por un lado, que la gestión de los químicos en Latinoamérica, y en realidad en todo el mundo, se desarrolla generalmente por distintas, o sea, lo abarcan distintas agencias a nivel gubernamental, y muchas veces esto genera una falta de comunicación y conflictos en la implementación, como por ejemplo regulaciones que son conflictivas entre sí, que se superponen, o incluso gaps de información, ¿no? Gaps de regulación que haría falta que estén. En general también lo que vemos es que lo que es Ministerio de Finanzas, Ministerio de Comercio, no suelen estar involucrados cuando se desarrollan este tipo de regulaciones, por ende, después vemos impactos en el comercio, vemos impactos también en la falta de financiamiento o de fondos para poder hacer una gestión adecuada.
También no existe o no hemos encontrado, al menos hasta ahora, al menos en Latinoamérica, un verdadero entendimiento de cómo se vinculan los químicos, los productos y las sustancias químicos con el comercio internacional. ¿Y qué rol cumplen, si es que cumplen, en términos de los acuerdos regionales bilaterales de comercio? También hemos identificado que hay muchas barreras que son comunes a lo largo de la región, hay muchas problemáticas que son comunes a lo largo de los países de la región que están queriendo avanzar en esta agenda, y hay oportunidad para una colaboración sur-sur. Y básicamente, bueno, esta falta de capacidad para desarrollar estas políticas, ¿no? Estos programas que tienen que ver con la gestión de sustancias químicas, podemos verlas como una oportunidad para que sean de alguna manera trabajadas de una forma multisectorial, con involucramiento de las distintas partes interesadas, los distintos stakeholders, y que esto es notablemente positivo a la hora de avanzar en este tipo de políticas. Creemos entonces que tenemos la oportunidad con este proyecto de permitir que los distintos sectores, que las distintas partes interesadas nos compartan sus aprendizajes, nos compartan sus conocimientos, que todos reciban una capacitación respecto de estos estándares de la OCDE, y cómo estos estándares de alguna manera pueden ser considerados dentro de lo que son los acuerdos o las relaciones comerciales que hay a nivel regional y también a nivel internacional. También este proyecto busca asistir a los países sobre cómo pensar esta gestión adecuada de químicos como parte de su desarrollo socioeconómico, y empezar a alinear, o sea, qué caminos, qué pasos, qué roadmap pueden los países desarrollar para empezarse a acercar a estos estándares. Buscamos también como oportunidad, a través de este proyecto, tener un plan sólido, o sea, proponerles a los países un plan sólido que pueda servir para implementar estos instrumentos, identificando estas barreras comunes y apuntalando la cooperación sur-sur. La descripción del objetivo general del proyecto es aumentar esta capacidad a nivel nacional y regional para gestionar las sustancias químicas, teniendo en cuenta los estándares de la OCDE, acercando a los países a lo que son estos estándares y promoviendo esta alineación o esta coordinación regional, entendiendo que esto es un gran facilitador del comercio. Un punto no menor, que muchos de los que están hoy aquí presentes ya vienen trabajando en esta agenda, ya sabemos, o sea, ya hemos comprobado en la región que la OCDE es un impulsor natural de la implementación de estos programas. Como les mostramos al principio, son esos países que o ya son parte de la OCDE o han manifestado su interés en formar parte de la OCDE, los que más avanzados se encuentran en esta agenda. Y el objetivo del programa tiene que ver justamente con eso, cómo podemos desde este proyecto ayudarlos a acercarse aún más a estos estándares. Como objetivos específicos, básicamente, por supuesto, de alguna manera promover que los países de Latinoamérica se acerquen o estén cada vez más en línea con una gestión racional de los sustancias químicos y estén más cerca de la accesión accesión a la OCDE, no sé si acabo de inventar una palabra, en términos de lo que tiene que ver con químicos industriales y de consumo y PRTR. O el enfoque de este proyecto va a estar en estas dos agendas, en estos dos tipos de instrumentos de la OCDE. También buscamos que se pueda compartir las experiencias, entonces vamos a buscar tener información de aquellos países que ya han avanzado en estas dos agendas, en estas dos problemáticas, que ya son parte de la OCDE, o que se encuentran en vías de ser parte de la OCDE, pero que tienen implementado tanto lo que es el PRTR o el RETSE, o el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, como la agenda o la regulación en materia de gestión de químicos industriales y de consumo. También vamos a buscar cuáles son estas mejores prácticas que los distintos stakeholders pueden compartirnos para implementar una gestión racional de sustancias químicos y para ayudar o para vincularlo con los impactos que esto puede tener en el comercio. También estamos buscando identificar cuáles son estos determinantes
que tienen determinantes clave que tienen que ver con una gestión integrada de la implementación de los principios de la OCDE y de la gestión racional, en términos de lo que es el contexto nacional y el desarrollo sectorial. También vamos a buscar ayudar en esto que tiene que ver con hacer benchmarking o análisis de distintas políticas para intercambiar las mejores prácticas entre los países de Latinoamérica, y por supuesto, como consecuencias de todo esto, vamos a poder identificar cuáles son nuestros intereses o cuáles son nuestras oportunidades de capacity building, ¿no? de asistencia a la capacidad. Y esperemos que, bueno, por supuesto, como próximos pasos, esto pueda aún crecer más y podamos seguir trabajando para llegar a concretar estos planes o estos roadmaps para la implementación de la gestión que vamos a estar desarrollando. Una serie de impactos que no me voy a adentrar en todos ellos porque son muchos, pero los impactos, algunos de los impactos específicos que buscamos con el proyecto tiene que ver con, en primer lugar, poder desarrollar estos master plans para lo que es químicos industriales y de consumo y PRTR. Básicamente vamos a querer desarrollar a partir del aprendizaje que vamos a obtener de ustedes, de la región, vamos a tratar de desarrollar un roadmap, un plan de acción que les sirva a los países que están en vías de querer implementar estas dos herramientas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a basar muchísimo en la experiencia de aquellos países que ya lo han hecho. ¿Y qué buscamos con esto? Básicamente que lo que tenga que ver con tiempos y costos se reduzca. Nosotros entendemos que ya hay una gran experiencia en la región, hay muchos países de características muy similares que han avanzado, que han tropezado, que han ido y han venido, digamos, han tenido muchas lecciones aprendidas que pueden compartir con el resto, y hay muchas herramientas que se pueden generar, que pueden ayudar a esta reducción de tiempos y de costos. Y por supuesto teniendo la mirada también de la OCDE, digamos, ¿no? De expertos de la OCDE o consultores con mucha experiencia de la OCDE, entendemos que la revisión de estos roadmaps o de estos planes de trabajo va a tener este input que es tan deseado por parte de la organización, que el día de mañana será quien revisará o no estas acciones cuando estos países busquen concretamente adherirse a la OCDE. Ahora les voy a presentar al equipo de trabajo, algunos ya los han visto. Por un lado tenemos a Oliver, que bueno, él es especialista de químicos y residuos en Unitar. Está Michael Adala, que es el especialista de la parte de finanzas públicas y comercio de Unitar. Sylvie Poret, que es la especialista de la OCDE. Bueno, yo que voy a estar actuando como coordinadora del proyecto. Después está Rafael, a quien también ya vieron, que es el experto en químicos, también como consultor de parte de Unitar. Matías Bernoco, que van a conocer ahora en breve, que es el especialista en comercio, que es también consultor de la OCDE. Sofía Schlesak, que también en breve van a conocer, que va a estar asistiendo a lo largo del proyecto, también consultora de Unitar. Y Esther Hermosilla, que es especialista también dentro del equipo de Unitar, que nos va a estar asistiendo con todo lo que tenga que ver con logística, IT y esas cuestiones. Ahora le doy paso de vuelta a Rafael para que presente un poquito más de qué se tratan estos instrumentos que hemos decidido trabajar en este proyecto. Bueno, creo que podemos pasar este slide. Buenos días otra vez a todos. Me llamo Rafael, como he dicho antes. Primero quiero dar algunas palabras sobre mí. Como ha dicho Alejandra, he trabajado algunos años a la OCDE en el Departamento de los Asuntos Ambientales. En general, yo trabajé en el área del proceso de la adhesión a la OCDE, en el ámbito de los químicos, pero también un poco en el ámbito de los desechos residuos. Antes yo había trabajado también por la Agencia Europea de los Químicos, ECA, y por las autoridades polacas. Bueno, ahora nos vamos al grano. Primero, en general hay 5 tipos de los instrumentos legales de la OCDE. Como se puede ver, son las decisiones, las recomendaciones,
las declaraciones, pero también los acuerdos internacionales, otros tipos de los instrumentos, como los protocolos de acuerdo. Segundo, en el área que nos interesa de las sustancias y productos químicos, existen principalmente los dos primeros tipos, las decisiones, las recomendaciones o la mezcla de los dos. Pero hay que decir que hay una declaración sobre el plomo también. Tercero, los instrumentos legales sobre los químicos constituyen una parte importante de del acquis de la OCDE. Como se puede ver, es algunos 9% del número total de los instrumentos. Pero lo que es más importante, como podemos ver en la gráfica, los instrumentos como decisiones o decisiones recomendaciones, los instrumentos que son vinculantes en la parte o en la totalidad, es muy más relevante. Se puede decir que cada uno de los tres instrumentos legales de decisiones o decisiones de recomendaciones en la OCDE es relacionado con los químicos. Un comentario adicional, bajo el término no vinculante tenemos una situación. Cuando el instrumento no es vinculante en los términos estrictamente formales, pero la práctica, la historia de la cooperación de la OCDE es que los adherentes de las recomendaciones tener que emprender todo lo posible para implementar las disposiciones de estos instrumentos. Finalmente, todos los textos de los instrumentos legales de la OCDE, también con la información que son los adherentes. Los adherentes son los países miembros, pero también los países no miembros fuera de la organización. Es disponible sobre las páginas web de la OCDE. Los textos son disponibles en 2 idiomas oficiales de la OCDE, es decir, en inglés, en francés, pero algunos materiales en el ámbito de químicos, por ejemplo, los guías, son disponibles también en español. El siguiente, por favor. Un gremio principal en el OCDE en los temas relacionados con las sustancias químicas es el Comité de Químicos y Biotecnología. El comité es actualmente responsable de 21 instrumentos legales. Hay que subrayar que el trabajo de comité de sus varios grupos de trabajo es esencialmente basado en los textos de los instrumentos legales. Pero ese trabajo ha evaluado y ampliado mucho hace 2 años y ahora contempla mucho más asuntos en manera más detallada que se puede ver solamente en los textos de los instrumentos. Existen grupos de trabajo dedicados a unos asuntos muy especializados o también los asuntos que no son estrictamente regulados en los instrumentos legales de la OCDE, por ejemplo, biocidas. Como Alejandra ha dicho antes, este proyecto, el enfoque de este proyecto se focaliza en las 2 áreas principales. Una área principal primera es los químicos industriales de consumo. En este momento quiero subrayar una cosa muy importante. Los países miembros de la OCDE han interpretado el término los químicos industriales de consumo muy amplio, como un término que cubre todos los químicos no regulados por los regímenes específicos. De hecho, todos los químicos que no son plaguicidas, productos farmacéuticos o cosméticos, que normalmente son regulados en alguna manera por un gran nombre de los países en el mundo. En este grupo de instrumentos legales del OCDE consiste de 8 instrumentos. Estos abordan los temas como la investigación sistemática de químicos comercializados o los aspectos relacionados a los datos, información sobre los químicos, la evaluación de peligro, la evaluación de riesgo o la gestión de riesgos de los productos químicos.
En particular, hay 4 instrumentos que abordan los temas relacionados a los requerimientos sobre los datos. Un instrumento que habla sobre los datos mínimos que se debe proveer previo a la comercialización de los químicos para ayudar a la evaluación de los químicos. Otro sobre los datos no confidenciales, su divulgación. Otro instrumento que es sobre el intercambio de los datos confidenciales, en principio entre las autoridades de varios países. Y últimamente hay un instrumento sobre acceso y protección de los derechos de propiedad. Hay otros instrumentos, 2 instrumentos, que abordan el tema de investigación de los químicos llamados existentes y también los químicos llamados los químicos nuevos. Hay un instrumento sobre investigación cooperativa y también reducción de riesgo de químicos, que en su última versión de 2018 incluye, por ejemplo, una disposición clara y directa sobre la necesidad de implementar SGA, por ejemplo. Y finalmente hay un instrumento sobre los ensayos de evaluación de nanomateriales. El otro enfoque del proyecto es sobre RTC. Hay un instrumento legal del OCDE sobre los registros de emisiones y transferencias de contaminantes que cubren su contenido las cosas relacionadas al establecimiento, a la implementación, evaluación y la revisión de los registros. Mis colegas han explicado antes las razones para elegir estos temas relacionados a instrumentos de la OCDE. Quiero añadir solamente que los instrumentos de la OCDE han contribuido visiblemente a la creación de los sistemas de gestión de los químicos en varios países del mundo. Nosotros hemos también visto un interés creciendo de los países del LATAM en acercarse a estándares de la OCDE. Y por eso considero que este proyecto puede contribuir en presentar algunos puntos de vista, también mensajes importantes de los países de la región que han empezado y finalizado formalmente el camino de acercarse a la OCDE. Entonces, creo que se puede dar una ventaja de este proyecto. El siguiente, por favor. Ahora quiero dar algunas palabras sobre las áreas y los instrumentos legales de la OCDE, sobre los químicos que no están cubiertos por este proyecto, pero pienso que eso puede ser útil, especialmente para las personas que tal vez no son muy especialistas en la legislación de la OCDE, comprender el ámbito completo de la OCDE sobre este tema. Primero, hay 2 instrumentos claves de la OCDE sobre la aceptación mutua de los datos y sobre las buenas prácticas de laboratorio. Eso es una área clave porque estos instrumentos ayudan a generar anualmente los ahorros para los gobiernos e industria de más que 300 millones de euros. Es un reporte muy interesante del OCDE recientemente actualizado que quiere sí dar la información también calculable, quantified, perdóname, para los beneficios de cooperación en el área de los químicos. Segundo, hay un grupo de los 4 instrumentos legales de la OCDE sobre los accidentes químicos que cubren los áreas muy amplios, desde los programas nacionales para la prevención, para preparación y respuesta a los accidentes, pero también hasta la importancia de la información pública en esta área, accesible al público en esta área, y también la importancia de la participación pública en los procesos de toma de decisiones sobre las instalaciones, por ejemplo.
Estos instrumentos cubren también los temas del intercambio transnacional de información sobre las instalaciones que pueden potencialmente tener los accidentes, y también de la aplicación del principio de quien contamina paga para los accidentes químicos. Tercero, hay un instrumento legal sobre el comercio ilegal de plaguicidas. Es un instrumento muy nuevo. Él aborda los temas relacionados con la cooperación nacional, pero también internacional, para identificar y responder al comercio ilegal de plaguicidas, y también para fortalecer los procedimientos a nivel nacional e internacional. Finalmente, hay instrumentos legales sobre los productos químicos específicos, como los bifenilos policrolados, o el mercurio, el plomo, o también el intercambio de información sobre los productos químicos prohibidos o altamente restringidos. El siguiente, por favor. Bueno, para concluir, hay que subrayar que la OCDE continuamente hace los esfuerzos importantes para mantener sus instrumentos legales actualizados. Desde 2016, todos los instrumentos legales de la OCDE han sido los sujetos de la gran revisión. Este ejercicio en inglés se llama el establecimiento de estándares. En el área de químicos, el resultado de este ejercicio fue una abolición de los dos instrumentos sobre los químicos en 2017, seguido con una revisión importante del instrumento sobre la investigación cooperativa y reducción de riesgo, y también el instrumento sobre RTC en 2018. Muy recientemente, en septiembre de este año, fue revisado el instrumento legal sobre los derechos de propiedad. Otras revisiones de instrumentos legales sobre los químicos están en curso. Es el caso de los instrumentos sobre los accidentes químicos, pero también evaluación de químicos y los datos de químicos. Es importante añadir que también se están adoptando los nuevos instrumentos. El instrumento sobre el comercio ilegal de plaguicidas es de 2019. Y otra cosa es que el Comité de Químicos, es posible que otros instrumentos están transferidos a este comité de los otros comités de LOG. Por ejemplo, en 2020, el Comité de Químicos y Biotecnología han sido responsables del instrumento sobre la seguridad de los organismos de ADN recombinante. Finalmente, todos los instrumentos nuevos o revisados de la OCDE incluyeron ahora una cláusula que requiere una evaluación regular de los textos de los instrumentos para mantenerlos actualizados y pertinentes. Bueno, es todo de mi parte. Quiero dar muchas gracias por su atención. Ahora, para continuar, yo voy a dar la palabra a Alejandra Matías. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, buenos días a todos. Como dijo recién Rafael, mi nombre es Matías Bernoco. Trabajo junto con Michael Adala de Unitar como especialista en trade en este proyecto. He trabajado en el desarrollo de políticas de facilitación de comercio, reglamentos técnicos y el desarrollo de la infraestructura de calidad en la República Argentina. En relación a OCDE y los instrumentos químicos y su vinculación con el comercio, como comentó Alejandra, muy importante generar este eje vinculado para de alguna manera generar ese desarrollo que buscamos con el proyecto. Oliver previamente nos comentó que uno de los ejes de trabajo de Unitar es sobre finanzas y comercio. Evidentemente nuestros programas buscan fortalecer la capacidad de los funcionarios gubernamentales y los agentes de cambios nacionales con el objetivo de desarrollar habilidades y mejorar esa efectividad de las áreas, ¿no? Claramente en finanzas públicas, en comercio y también en propiedad intelectual. Es así que desarrolla y construye diferentes actividades de formación, y un poco también viene en el marco de este proyecto a darle ese enfoque. Hoy en día
prácticamente dentro de los organismos públicos, de los ministerios y muchos órganos de la administración pública federal o estatal, depende el país en el que estemos trabajando, de alguna manera están asimilando estos estándares o están involucrados en cooperación con la OCDE. Sabemos también del esfuerzo que las empresas, las cámaras empresariales y los organismos gubernamentales hacen con el fin de lograr una mejora regulatoria constante. Esto de la mejora regulatoria en pos de salvaguardar el objetivo legítimo, pero también por otra parte no generar una barrera innecesaria al comercio. En ese sentido, los comités especializados de la OCDE, como el Comité de Comercio o el Comité de Competencia, se ocupan de cuestiones comerciales. Uno de los objetivos generales del trabajo de la OCDE sobre productos químicos, esto que decíamos, también es evitar y minimizar estas barreras al comercio que pueden generar las regulaciones de los productos químicos. Varios instrumentos jurídicos, como los que mencionó Rafael previamente, incluye estas miradas en las recomendaciones o cuando uno tiene que adoptar esos estándares para evitar estas barreras. El desarrollo, por ejemplo, de marcos compartidos para reunir y evaluar la información sobre posibles riesgos químicos, podría ser un ejemplo. Ahí tenemos listadas tres ejemplos, por ejemplo, la primera es la recomendación sobre las directrices con respecto a los procedimientos y requisitos para anticipar los efectos de los productos químicos en las personas, en el hombre y en el medio ambiente. El siguiente punto también puede ser la decisión sobre el conjunto mínimo de datos previos a la comercialización en la evaluación de productos químicos. Es decir, tratar de que a nivel regional o a nivel propio de un país, estandarizar esa información a los efectos de no generar una carga adicional sobre las empresas que genere un sobrecosto que de alguna manera impida el comercio. Por otra parte también está la decisión o la recomendación del Consejo relativa a la investigación cooperativa y la reducción de riesgos de productos químicos. Ahí, siguiente filmina. ¿Cuál es la perspectiva en el proceso de aumentar la capacidad nacional y regional de la gestión de productos químicos, en acuerdo con estos requisitos de OCDE? Volvimos a lo mismo, es importante tomar en consideración y que sea mediante las buenas prácticas regulatorias y la facilitación del comercio para no generar estos impedimentos, principalmente. Por eso el desafío es vincular estas premisas de finanzas y comercio con la gestión eficiente de las sustancias. Eso es lo que vamos un poco a trabajar en conjunto con este proyecto. También existen otros tópicos en temas de comercio que están listados a continuación, que es, por ejemplo, las diferentes... cómo implementamos estas buenas prácticas desde el punto de vista también de la fiscalización, para que estos instrumentos sean, a los efectos, cuando sean aplicados localmente, sean eficientes. Entonces tenemos como los pasos mínimos, ¿no? La parte de recabar la opinión pública, en esto es hablar de que las medidas puedan ser compartidas al momento de elaborarlas, y también que todos los actores puedan estar involucrados para que de alguna manera esa visión no genere algún comportamiento en detrimento del comercio, ¿no? También, por otro lado, la proporcionalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un riesgo a mitigar específico, que la medida no sea excesiva sobre aquel riesgo que queremos cubrir, por así decirlo. Por eso también es importante generar este análisis de riesgo, de tener una fundamentación importante sobre la información. Otro de los puntos listados que también es destacable es toda la parte de evaluación de impacto de la medida. ¿Qué quiere decir? No solo hacer el impacto ex ante de parte tal vez de un organismo público, donde también participan principalmente todo el sector productivo y comercial,
sino también poder evaluar la efectividad y realmente si la medida corresponde mantenerla a posterior. Todo esto se logra, estos puntos anteriores que nombramos se logra mediante procesos claros y transparentes en el dictado de la misma. Y pues, para finalizar, sumando a una mirada de lo que hablamos recién, creo que es importante el esfuerzo en converger que los procedimientos de evaluación de la conformidad, si los hubiese, el proceso de fiscalización, tanto puede ser, uno tal vez lo identifica principalmente en aduana, pero el proceso de fiscalización, cómo de alguna manera compartir información nos permite a los diferentes países disminuir esa carga hacia los ciudadanos y hacia las empresas. Así que bueno, eso es como que reducir esos vectores sin perder el objetivo principal de resguardar el estándar que venimos a trabajar dentro de estos lineamientos OCDE. Así que bueno, principalmente esto es la vinculación que nosotros dentro del proyecto queremos darle desde finanzas y desde comercio a los estándares químicos. Así que bueno, por mi parte muchas gracias y bueno, cualquier opinión o experiencia en la temática que quieran compartir, muy agradecidos. Muchas gracias, Mati. Ahora, si se fijan en el chat, van a ver que Sofía les puso un link a un Menti. Vamos a pasar a hacer un ejercicio, así que les pido que por favor vayan, por favor, accediendo a ese ejercicio, y mientras tanto le voy a dar paso a Sylvie Porret. Ella ya está conectada. Quiero aprovechar para que se presente brevemente. Sí, buenas tardes, buenos días. Soy Sylvie Porret de la OCDE. Trabajo en la Dirección del Medio Ambiente sobre la salud y el medio ambiente. Y estoy encargada de las relaciones globales y del reforzamiento de las capacidades en el tema de químicos. Y bueno, creo que mi colega Rafael ha presentado lo que hacemos en la OCDE y que nosotros estamos a su disposición en la OCDE si quiere cualquier información más detallada o si tenga cualquier pregunta después del webinar, estaremos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Sylvie. Ahora pasamos al ejercicio y le doy paso a Sofía para que coordine esta sección. Muchas gracias. Hola, gracias Ale. Hola a todos y todas. Y tenemos 29 personas. Esta actividad, la idea es un poco repasar el contenido de las presentaciones que se vieron hasta ahora. Son preguntas muy sencillas, es para distender y para dar paso a la parte final del evento de hoy. Así que si quieren esperamos 2 minutitos más. Tenemos solo 29 personas que pusieron corazoncitos, yo les agradecería. Buenísimo, ya somos 36. Les prometo que con las preguntas no somos muy malos. La idea es simplemente repasar y que tengan la oportunidad también de revisar a ver si hay algo que quizás no se entendió del todo y después podemos dar lugar a las preguntas. Bueno, yo creo que estamos.
Bien, los estándares de la Agenda Química de la OCDE tienen por objetivo mejorar la seguridad química para proteger la salud y el ambiente, promover políticas de control transparentes y eficientes, ahorrando recursos para gobiernos e industrias, prevenir barreras injustificadas al comercio o todas las anteriores. Acá me están preguntando dónde se pone el código. Una vez que ingresaron al sitio web, se supone que les tiene que pedir para participar del juego el código automáticamente. Avísenme si, bueno, creo que por la cantidad de votantes, sí. Estaría todo bien. Buenísimo. Bueno, gracias por participar, sí, exactamente, esta era bastante sencilla. Entre otros beneficios, si nos enfocamos específicamente en la agenda química, en los instrumentos de sustancias químicas de la OCDE, esos tres son objetivos fundamentales. No solo nos quedamos con la protección de la salud y el ambiente, sino también eficiencia en el uso de recursos y facilitar, o mejor dicho, minimizar barreras injustificadas al comercio. Son tres objetivos muy importantes. Bueno, este es distinto. Tienen que señalar qué instrumentos forman parte de la agenda química de la OCDE. Como presentó Rafael, la OCDE cuenta con una multiplicidad de instrumentos, pero hay 3 tipos de instrumentos relacionados específicamente con la agenda química. Aquí hay que correr la barrita de no así, según el instrumento que les parezca. Esta quizás es un poco más complicada. Las repaso. Decisiones, acuerdos internacionales, recomendaciones, acuerdos o memorandos de entendimiento o declaraciones. Bien. Esperamos un ratito más, que hay 38 personas que votaron. Bueno, la idea un poco de este ejercicio era que los participantes tuvieran un acercamiento y recordaran que existen muchos recursos disponibles de parte de la OCDE, y bueno, instrumentos, tenemos esta diversidad. Bueno, y relacionados con las sustancias químicas, son decisiones, recomendaciones y declaraciones. ¿Sí? Eran esas 3. Decisiones, recomendaciones y declaraciones. Bien, esta parte es con tiempo, así que prepárense. Espero que estén ya todos en el juego. Tenemos 46 participantes. Bueno, iniciamos. Uy, discúlpense. Ahí está. Este proyecto de UNITAR en Latinoamérica se centrará en 2 aspectos fundamentales de la agenda química. Esto lo mencionó Ale en su presentación. ¿En qué 2 aspectos de la agenda química? Y es texto libre. Está complicada también. TRTR y químicos industriales y de consumos. Bien, este fue bastante rápido. No dejó tiempo. Bueno, la respuesta correcta es, vamos a decir la respuesta más formal, ¿no? Más completa, es sustancias químicas industriales y de consumo, porque es así como lo denomina la OCDE.
y PRTR en inglés o REDSE, ¿sí? Que son los registros de emisiones y transferencia de contaminantes. Bien, disculpen sé que no tuvo mucho tiempo, pero bueno, la idea es un poco dejar en claro el concepto y esto es fundamental, ¿no? El objetivo, si bien como explicó Rafael, hay un montón de áreas de trabajo y instrumentos que cubren distintos aspectos de la agenda química de la OCDE, este proyecto se va a centrar en 2 que consideramos prioritarios para la región. Vamos con el siguiente juego. Bueno, ya saben que el tiempo está acotado. Seremos más pacientes la próxima vez. Bien, ¿qué instrumentos OCDE de la agenda química se vinculan estrechamente con cuestiones comerciales? Esta es de la parte que presentó Matías. Recordemos que algo novedoso y innovador que tiene este proyecto es esta relación de la agenda química con el comercio. Bien, esta era tramposa porque eran los 3, ¿sí? El instrumento relacionado a los requisitos para anticipar los efectos en la salud y el ambiente, el requerimiento del conjunto de datos mínimos previos al comercio para la evaluación de sustancias químicas, y el instrumento para la cooperación en la investigación y reducción de riesgos de sustancias químicas. Esos 3 instrumentos tienen una vinculación muy estrecha con el comercio. Y bueno, el proyecto va a trabajar bastante esa interrelación. Y para finalizar, pueden dejar preguntas en texto libre, que los speakers van a poder responder, y cualquier pregunta que no hayan podido dejar en esta instancia, por favor los invitamos a dejarlo en el chat. Pero aprovechen que podemos ofrecer esta sección en el medio, antes de que Ale ya termine con la presentación que sigue. Ahora cuando terminemos esta parte vamos a pasar a la presentación específica del proyecto, las actividades y el cronograma, así que mientras tanto, mientras damos tiempo acá para que nos vayan haciendo las preguntas, vuelvo a recordar que el objetivo es que nos puedan enviar sus comentarios respecto a lo que van viendo del proyecto, que puedan decirnos si lo ven útil, qué recomendaciones consideran que tenemos que incorporar dentro del proyecto, cuáles serían las prioridades, si consideran que hay algún stakeholder en particular que debiera ser analizado. Todo ese tipo de información nos vendría súper bien como insumo para esta parte de desarrollo del proyecto, y la pueden también dejar en el chat, ¿no? A medida que vayamos avanzando. Ahí vemos que hay una primera pregunta que tiene que ver con, ¿saben en qué situación se encuentra Perú para su incorporación a la OCDE? Por mi parte no tengo información, no sé si Silvi, por ahí. Sí, sí, Perú ha pedido o ha dicho su deseo de entrar a la OCDE, y el Consejo de la OCDE tiene que dar una respuesta, porque Perú no es el único país que ha pedido la entrada a la OCDE, y el proceso de accesión es muy pesado en términos de cantidad de trabajo para los países, pero también para la Secretaría de la OCDE, y es difícil de tener muchos procesos de adhesión, de accesión en paralelo, y también el Consejo de la OCDE quiere que la inclusión de los países sea fecha de forma muy dulce, muy
muy fácil, muy armonizada, y entonces no quiere que todos los países que han candidato entren al mismo tiempo. Es por eso que por el momento el Consejo de la OCDE no ha tomado su decisión y no ha respuesto a Perú todavía. Muchas gracias, Silvi, por la aclaración. Ahí tenemos otra pregunta. Respecto al transporte de sustancias químicas y residuos peligrosos, ¿el proyecto qué contemplará? Esta la puedo responder yo. No vamos a adentrarnos específicamente en estos temas. Como les comentamos, el foco va a estar puesto en los dos instrumentos que tienen que ver con químicos industriales y REDSE. Sin embargo, algunos aspectos pueden llegar a ser de alguna manera contemplados como de costado, digamos, ¿no? O sea, REDSE puede incluir el reporte también de residuos, desde ahí se puede llegar a generar algún tipo de vinculación, pero específicamente para lo que es transporte, les diría que en esta instancia este proyecto no lo va a abarcar. Ahí, Sofi, no sé si hay más preguntas. Ahí tenemos cómo vigila la OCDE el cumplimiento de los instrumentos con cada uno de los miembros. Silvi, creo que esta es nuevamente para vos. Sí, es que supongo que esta pregunta se hace en el framework de la accesión también, porque es un poco diferente en caso de la adherencia a un instrumento jurídico solamente. En el caso de accesión, comparamos la legislación del país con la legislación OCDE, si se puede decir así, de los instrumentos jurídicos, y pedimos al país de explicarnos cómo funciona el sistema de gestión de los químicos en el país, el sistema legal, el sistema institucional, y después vamos al país para hacer una visita técnica, para encontrar las diferentes agencias que están encargadas de la gestión de los químicos, y también para encontrar los stakeholders. Y después la Secretaría hace una evaluación de la situación del país, y después hay una reunión del Comité de los Químicos, donde el país presenta su situación, y la Secretaría presenta su evaluación, y el país, el comité decide si el país está listo o si necesita más trabajo, o si puede acceder a la OCDE, pero debe hacer más progresos, y si tendrá que tener una post-accesión. Es así que se hace, y normalmente este proceso toma algunos años, porque es un proceso al inicio. Tal vez el país no entiende muy bien totalmente lo que la OCDE que quiere de ellos, y durante el proceso hace progresos para que pueda implementar los
instrumentos jurídicos más fácilmente. Entonces, este proceso en general toma algunos años. Perfecto, muchas gracias. Alejandra, Ahora, si puedo añadir algo a la sí, claro. respuesta de Silvi. Como ha dicho antes, es también esta cuestión es tratado ahora con la revisión y con los instrumentos nuevos, porque en cada instrumento legal revisado nuevo desde 2016 hay una cláusula que requiere la evaluación regular cada 5 años, por ejemplo, de la implementación de los instrumentos en los países miembros de la OCDE. Eso es una cosa adicional a que Silvia ha explicado. Perfecto, Rafael, muchas gracias. Ahora lo que vamos a hacer es, porque tenemos una sección más que vamos a presentar el proyecto, mientras Sofía va a pasar las preguntas que estaban todavía por responder del Menti al chat, y vamos a seguir con las preguntas luego de que terminemos de presentar esta sección, que es breve y es cortita, pero como tiene que ver concretamente con el proyecto, me adelanto y puede ser que ya estemos respondiendo algunas de las preguntas que están llegando. Concretamente, o sea, quiero mostrarles un poco cuáles son los principales outputs y cómo es el cronograma de este proyecto. En primer lugar, vamos a estar trabajando en la preparación de este master plan para ambos instrumentos, este plan de acción, digamos. Vamos a preparar un template que después nos va a servir como base para los dos instrumentos. Y vamos a empezar trabajando también en el desarrollo de paquetes de entrenamiento ad hoc para la región, ¿no? Basados en estos dos instrumentos, y en el establecimiento de un foro para que los distintos países que deseen participar puedan acceder, puedan compartir información, puedan acceder a toda la información que estamos presentando. Como segundo output vamos a tener concretamente los entrenamientos, o sea, vamos a hacer actividades de entrenamiento y vamos a desarrollar estos primeros, o sea, vamos a empezar a completar el master plan para ambos instrumentos, y vamos a tener de vuelta un workshop regional donde todos van a estar nuevamente invitados para poder compartir también los resultados y compartir también las experiencias. Y finalmente vamos a cerrar con lo que son los master plan finalizados y vamos a hacer un follow-up de lo que fue la ejecución del proyecto para evaluarlo y para aprender un poco de la ejecución para nuevos proyectos. En términos de tiempos, esta primera actividad la vamos a desarrollar hasta mediados de febrero. Durante la segunda quincena de febrero y marzo vamos a estar trabajando en los entrenamientos, que es donde nuevamente vamos a tener estos encuentros regionales, y vamos a estar cerrando el proyecto hacia fines de marzo. Un poco más de apertura para que conozcan un poquito más el work plan. Vamos a adentrarnos ahora en esta primera actividad, en este primer output que tiene que ver con el desarrollo del master plan, el template y el foro. Vamos a empezar, la primera actividad que ya estamos desarrollando y que seguimos desarrollando tiene que ver con esta reunión de kickoff, donde hacemos una presentación de todo el proyecto. Vamos a empezar a buscar información de las prioridades en la región, para eso estamos haciendo actualmente revisión de literatura, estamos buscando proyectos que estén actualmente en desarrollo, que estén relacionados con estas dos agendas. Estamos identificando cuáles son los principales actores, cuáles son los instrumentos legislativos que hay en la región, lo que sabemos que se está haciendo en la región. Acá es muy importante si hay países que tienen proyectos tanto para PRTR o REDSE como para químicos industriales en desarrollo que quieren que analicemos, es muy importante que nos los compartan de forma tal de que los tengamos en cuenta a la hora que hagamos esta revisión y podamos empezar a identificar aspectos como qué potenciales impactos al comercio hay en esos proyectos, en esos borradores, cuáles son recomendaciones que desde la mirada de UNITAR y desde la OCDE podemos brindarle para mejorar esos proyectos. Así que desde ahí insisto con, por favor, si alguna autoridad interesada o, por qué no, también sector privado, que tenga conocimiento de proyectos borrador que quiera compartirnos, nos lo avisa por el chat, de manera tal de que los tengamos identificados. Y después, bueno, tenemos ya mucho entrenamiento desarrollado por la OCDE que vamos a estar adaptando
para lo que es la región en particular, y vamos a identificar también estas oportunidades de colaboración bilateral o regional. El principal foco que hemos tenido hasta ahora ha sido Argentina y Brasil en términos de que son los países que han manifestado más formalmente esta intención de adherir. Sin embargo, Perú también es un país que, como recién conversábamos, vamos a estar mirando con mucha atención. Y en términos de países que ya hayan ingresado y que tengan algo para comentarnos, tenemos a Costa Rica, tenemos a Chile. Con ellos, con estos países, Costa Rica, Chile, Perú y Colombia, es que estamos buscando también tener entrevistas, donde vamos a adentrarnos un poquito más en los avances que tienen en estos instrumentos normativos. El webinar, que es el que estamos manteniendo hoy, junto con estos protocolos de entrevistas y estas entrevistas que les comenté, las vamos a estar desarrollando durante noviembre, y acá nuevamente, en términos de entrevistas, como les comenté, tenemos algunos países, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú, que ya hemos contactado para conocer lo que han hecho en términos de químicos industriales y PRTR. Hemos contactado también a los cocheas del ARCS para tener una entrevista y empezar a obtener un poco de la visión del privado. También hemos hemos definido una reunión con una especialista en trade de químicos, con 2 especialistas en trade de químicos, justamente para tener más claridad en este enfoque. Y lo que nos gustaría también obtener de hoy es si hay alguna ONG o representante de la academia que le gustaría, que considera que tiene un aporte para darnos, que nos pueda servir para enriquecer este proyecto, también les pedimos que lo notifiquen por el chat, de forma tal que podamos contactarlos. Con todo esto vamos a preparar un reporte, vamos a identificar los gaps, vamos a identificar las prioridades, y vamos a trabajar en el desarrollo de los entrenamientos, que es básicamente esta actualización de los documentos que hoy OCDE ya tiene, para empezar a pensar en los entrenamientos que la región requiere sobre estos instrumentos. Vamos a preparar los master plans para estas prioridades, los templates. Vamos a presentarlo también para la región, para que obtengamos sus inputs. Esto prevemos que lo vamos a estar haciendo durante enero. Entendemos que quizás no es la mejor fecha para la región, pero bueno, no siempre podemos hacer todo cuando queremos. Vamos a buscar obtener sus revisiones, sus comentarios para finalizarlo, y después sí ya definir lo que son específicamente los workshops de entrenamiento de la región sobre que hayamos avanzado. Y también vamos a, como les comenté antes, poner toda esta información en un foro que les vamos a compartir el acceso para que todos puedan acceder. En la segunda actividad tenemos específicamente los entrenamientos. Vamos a presentarles los templates del master plan. Lo vamos a hacer también con un workshop regional durante la segunda quincena de febrero. Entendemos o buscamos que haya países interesados en completar estos master plans. Ahí de vuelta, si algún país presente tiene la intención de ser parte de este proyecto, de tomar esos master plans, completarlos, nos lo notifican por el chat, de forma tal que los tengamos también en la agenda, y en función de lo que nos vayan enviando, vamos a poder hacer un segundo workshop con los países que hayan manifestado su interés, donde van a presentar sus casos, y donde también vamos a estar brindándoles una mirada, digamos, respecto a estos master plans, una mirada tanto desde la OCDE como desde los consultores, ¿no? Y finalmente vamos a cerrar estos master plans también en función de estos workshops, ¿no? Porque entendemos que va a haber un ida y vuelta bien interesante que se pueda dar en los workshops para finalizar los master plans. Y finalmente tenemos esta etapa de follow-up y de evaluación. Dicho esto, ahora sí, si les parece, pasamos a revisar un poco lo que son las preguntas que estuvimos recibiendo. Antes de esto, ahí está. A ver, quiero ir a la primera pregunta, mientras voy buscando yo esto. Ok, una primera pregunta es, si en el proyecto vamos a evaluar el impacto de la implementación de los instrumentos de la OCDE para la economía de los países, específicamente el costo de acceso a datos por parte de las empresas de los países en desarrollo, especialmente las pymes. Sobre este punto me parece un punto súper interesante,
Mati, acá también, si querés dar tu opinión, bienvenido. Creo que evaluar los costos, o al menos que manifestar que hace falta evaluar los costos que tiene el desarrollo de los estudios que estos estándares solicitan, va a ser algo que vamos a identificar sin duda en el proyecto. No sé si vamos a llegar específicamente a obtener una dimensión de cuáles son los costos aproximados del desarrollo de estos estudios, cosa de poder hacer como una evaluación económica. Quizás eso queda un poco grande para el proyecto, pero sí contemplar en lo posible, podemos buscar literatura que tenga esto de manera de referenciarla y poder hacer un análisis preliminar, digamos, pero sí de mínima manifestar que esto es una de las grandes barreras que la región tiene, y como bien comentó Daniel, las pymes, ¿no?, tienen a la hora de poder cumplir con estas obligaciones. Sí, ahí Alejandra complementando lo que es el tratamiento PYME dentro de... ¿Qué pasa? Cuando uno trabaja en la implementación de una regulación, o sea, si uno quisiera incorporar un estándar OCDE, y trabaja dentro de un organismo gubernamental en la implementación de esta nueva regulación, parte de esa evaluación de impacto es el tratamiento PYME. O sea, claramente lo que vamos a hacer es consultar a aquellos países que ya han adoptado estas reglamentaciones, qué medidas han adoptado y cuál es el costo específico y cómo lo han mitigado de alguna manera, o qué herramientas han puesto a disposición, como puede ser una herramienta de acompañamiento a la PYME para la implementación de este desarrollo de información específica. O sea, como que en la experiencia de aquellos que ya lo han desarrollado, tenemos la expectativa que en el plan de trabajo, en esta hoja de ruta, quede plasmado y que nos permita también desarrollarlo a futuro en esos países. Perdón, me cuesta volver a desilenciarme, a veces no termina de reaccionar la plataforma a tiempo. Muchas gracias, Mati. Vamos a tratar de obtener esa información, como les comentaba. Sería también muy interesante si algunos de los participantes que están hoy acá del sector privado tienen esa información o consideran que la puedan conseguir, quizás no de la región, quizás, por ejemplo, no sé, en lo que tenga que ver con REDSE, podamos conseguir información de la industria en Chile, que ya lo tiene desarrollado hace mucho tiempo, o de los casos de la información del piloto que Perú realizó. En el caso de inventarios químicos industriales, como esto quizás no hay todavía en ningún país muy avanzado, bueno, Costa Rica quizás podría darnos un poco de información en términos de costos, también podríamos obtener información internacional, ¿no? Así que también, nuevamente, aquellos representantes del sector privado que puedan ayudarnos a conseguir esta información, les pedimos nos lo notifiquen por el chat y nosotros después hacemos ese seguimiento. Otra consulta que tenemos es que el SGA no está implementado en toda Latinoamérica y esto perjudica de forma importante el comercio como tal. ¿Qué se tiene pensado para que los países faltantes actualicen sus sistemas de clasificación? Bueno, ahí lo que podemos brindar nosotros desde este proyecto es, desde ya, GHS es una parte indispensable o clave en lo que son los instrumentos de químicos industriales y de consumo de la OCDE, es como el primer paso, ¿no? Es lo primero que hay que poner en marcha para cumplir, digamos, estos estándares. Entonces, por supuesto, el roadmap va a poner esto manifiesto, ¿no? Que hace falta implementar GHS en la región. Entendemos que lo que vamos a hacer nosotros que le puede servir a los países para que actualicen sus sistemas es justamente identificar este plan de trabajo, ¿no? De forma tal de que sepan un poco cuál es el camino que tienen que trazar para poder poner en marcha estas acciones, identificar barreras, identificar oportunidades y acceder también a estos entrenamientos, ¿no? Después, por supuesto, cada país, dependerá de cada país implementarlo o no implementarlo. Otra consulta, y ahí si alguno de los asistentes o del resto de los consultores tiene algo para agregar, me va avisando, no por el chat porque no lo puedo ver, pero abre micrófono, abre cámara y lo va agregando, por favor. Otra consulta que tenemos es que en el proyecto se evaluará el impacto, si en el proyecto se evaluará el impacto para la economía de los países. Bueno, esta es la que ya respondimos, entiendo, que es el acceso a los datos. Después tenemos, es importante la identificación y la incorporación en el desarrollo del proyecto de las capacidades.
dentro del proyecto, ¿cómo la OCDE asegura esto y logra calidad de resultados? No sé si entiendo muy bien la consulta. Me imagino que tiene que ver con si la OCDE tiene previsto un desarrollo de capacidades en los países que están queriendo adherir. Si tiene que ver con esto, Silvi, quizás nos puedes brindar un poco de información. Sí, tenemos algunas actividades de reforzamiento de capacidades. También hay países dentro de la OCDE que tienen también presupuestos para este tipo de actividades y que pueden ayudar al país en accesión. Entonces, no es solamente la Secretaría de la OCDE, pero también todos los países de la OCDE que cooperen con el país en accesión para reforzar las capacidades. Ok, ahí estoy de vuelta. Perfecto, muchas gracias. Después tenemos como consulta si se ha pensado en algún sistema que integre los registros químicos industriales a nivel regional con países miembros. Es decir, validar un mismo registro entre países miembros para facilitar el comercio. Yo no tengo conocimiento de que se esté realizando esta acción, no sé si alguno de los países presentes tiene esta información que nos lo pueda brindar. Entiendo que hay algunas iniciativas que tienen que ver con registros comunes a nivel Mercosur, pero no registros per se, ¿no? Sino como más bien compartir información. Yo no tengo notificación de esto, de que se haya previsto esto como acción al menos, y bueno, no sé si alguien más tiene otra información que pueda compartir para responder a esto, o si está al tanto de algún tipo de acción de integración a nivel regional. Entiendo que no. Por otro lado tenemos otra consulta, que es si se pensó en identificar qué acuerdos internacionales serían necesarios para que los países logren acciones de compartir datos de peligro y evaluaciones de riesgo en sustancias en Latinoamérica. Y dice que para implementar un mismo instrumento de la OCDE hay diferentes opciones de modelos regulatorios, algunos con más demanda de datos y por ello con más costos, y otros con menos demanda de datos y más enfocado en la cooperación regulatoria, enfocado solamente en la evaluación de nuevas sustancias. Bueno, concretamente, no sé si esto es concretamente un acuerdo internacional necesario. Sí, lo que tenemos previsto realizar dentro del proyecto es analizar estos acuerdos bilaterales y regionales, un poco basándonos en el acuerdo que hay entre Estados Unidos, México y Canadá, y también ver algunos casos de cooperación regulatoria que hay, por ejemplo, entre Canadá y Australia. También como lo toma Tailandia, digamos, tenemos previsto revisar cómo hacen algunos países estos acuerdos donde toman por válida la información de otros países. Y también tenemos pensado dar como recomendación, por supuesto, que esta agenda o estas temáticas de químicos sean consideradas dentro de los acuerdos bilaterales y regionales que se firmen por parte de los países. Ahora bien, un acuerdo internacional que lo requiera, entiendo que no, entiendo que sí es parte de lo que OCDE recomienda, ¿no? Esta cooperación regulatoria y la no duplicación de la generación de información o de datos. Tenemos otra consulta, que es que en Honduras lo que se está haciendo es hacerlo mediante el programa COP-S4 y añadiendo todas aquellas sustancias químicas que ya se encuentran legisladas, por ejemplo, en el TASCA. Ok, esto la verdad que yo no lo tenía dentro de radar. Estaría muy bueno, Federico, si te podemos al menos contactar para tener un poco más de información sobre ese programa. Me parece súper interesante. Te pido si podés dejarnos el correo en el chat, en caso de que después no lo tengamos dentro de la lista de registros, de forma tal de que te podamos contactar y averiguar un poquito más de qué se trata este programa. Y lo mismo le solicito a Jonathan por el tema también nos mandó un mensaje diciendo que el Colegio de Químicos de Costa Rica puede colaborar con los talleres.
También les pido, Jonathan, te pido que me puedas compartir tu correo para que te contactemos. No tenemos más preguntas a la fecha, al momento, digamos. Si les parece, bueno, les queríamos compartir este último slide que tiene que ver con los próximos pasos. Esto que les comentaba hace un ratito, ¿no? Queremos identificar los países que quieren ser involucrados, que quieren recibir información, que están dispuestos a compartir sus avances en relación a químicos industriales y de consumo y a PRTR. También queremos identificar quiénes son estos stakeholders o estas partes interesadas que quieren ser entrevistadas para que podamos agendar entrevistas durante las próximas semanas de noviembre. Nosotros vamos a trabajar, el equipo de proyecto va a estar trabajando en este reporte, en la identificación de gaps y de prioridades de desarrollo de capacidad. Vamos a estar trabajando en el material de entrenamiento y en el template del master plan. Vamos a preparar el foro para que todos puedan acceder, y durante febrero y marzo vamos a tener nuestros próximos encuentros, de forma tal que podamos avanzar en el proyecto. Dicho esto, de nuestra parte, no mucho más. Sí, les dejo este nuevo, les vuelvo a insistir con esto de que si tienen interés de formar parte del proyecto, por favor nos lo manifiesten, pueden enviarnos un correo, todos creo que tienen mi correo, a cualquiera de nosotros, nos pueden informar que tienen interés de participar, que su país tiene interés de participar, o que quieren ser entrevistados, y nos cuentan un poco a quién representan, y de esta manera vamos a tener, cuanta más participación tengamos, por supuesto, más enriquecedor va a ser el proyecto, más representativo va a ser el proyecto, y más útil, espero. Así que bueno, no sé si alguno de resto de los participantes, de los oradores, desea dar algún mensaje. Si no, por lo pronto, ahí mientras voy leyendo en el chat, les agradezco a todos la participación, y bueno, cualquiera de los colegas que quiera dar unas palabras de cierre, bienvenido sea. No sé si Oliver. No, bueno, muchas gracias, Alejandra, y a los expertos también, y todos los asistentes. Tenemos mucho interés en este proyecto, en ayudar a la región, y contamos con el apoyo de los contactos en la región. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Foto. Buenas tardes. Chao, gracias a todos por participar.